El hombre resplandor. Mi nombre es Sara y hace 3 años mi vida se hizo pedazos. Después de una ruptura tóxica que me dejó vacía y con el corazón hecho un nudo, decidí que necesitaba un reinicio radical. Empaqué mis pocas pertenencias en mi viejo Honda, dejé mi apartamento en Los Ángeles y me puse en camino hacia Portland, Oregón, donde una amiga me ofrecía su sofá y la promesa de un nuevo comienzo. La ruta que elegí fue la US 395, que corre a lo largo del lado este de las montañas de la Sierra Nevada. Es un paisaje desolado pero hermoso, de una belleza cruda y solitaria. Viajaba con poco dinero, así que planeé conducir todo el día y parte de la noche. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados intensos. El calor del día empezaba a disiparse, creando esas ondas de calor que se elevan del asfalto, distorsionando el horizonte. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, al costado de la carretera, había una figura. Era alta y extremadamente delgada, casi como un poste de teléfono con extremidades. Lo que más me inquietó fue que parecía brillar o vibrar con la misma distorsión de la calzada, como si no fuera del todo sólido. Lo atribuí al cansancio y al efecto óptico del calor. Parpadeé, y cuando volví a enfocar, ya no estaba. Seguí conduciendo, con la música sonando para hacerme compañía. Unos 45 minutos después, mi indicador de gasolina empezó a parpadear. Me detuve en la siguiente estación de servicio, un pequeño local aislado en medio de la nada. Mientras llenaba el tanque, sentí una extraña sensación de ser observada. Miré hacia la carretera por la que había venido, y allí estaba, más cerca ahora, a unos 200 metros de distancia, la misma figura alta, delgada, vibrando en el crepúsculo. No se movía, solo estaba de pie, mirándome. El corazón se me aceleró. Pagué lo más rápido que pude y volví a la carretera, esta vez con una opresión en el pecho. Ya no era una ilusión óptica, era real. Intenté calmarme. Quizás era solo un tipo raro, un artista local o algo así, pero no había nada alrededor, solo desierto y la carretera interminable. La noche cayó por completo. La oscuridad en esa parte del país es absoluta. Mis faros eran lo único que existía en el mundo. Conducía, con los ojos saltando constantemente al espejo retrovisor. No veía nada, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. Un par de horas más tarde, uno de mis neumáticos empezó a hacer un ruido sordo y rítmico. Maldije en voz alta. Una llanta ponchada, en medio de la nada. No tenía señal en el celular. Estaba completamente sola, o eso esperaba. Me orillé, encendí las luces de emergencia y salí a la fría noche del desierto. Mientras sacaba el gato y la llanta de repuesto del maletero, un movimiento en el límite de mi visión me hizo congelar. Al otro lado de la carretera, de pie justo donde terminaba la luz de mis faros, estaba él, el hombre resplandor, como lo había llamado en mi mente. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver que no llevaba ropa, pero su piel parecía lisa y sin rasgos, como de maniquí, y su movimiento no caminaba, parecía fluir, como el humo. Un instante estaba allí, y al siguiente estaba unos metros más cerca, sin un paso intermedio. El pánico puro y primitivo se apoderó de mí. Abandoné la llanta, me metí en el coche y cerré los seguros. Mi respiración era un jadeo irregular. La figura comenzó a cruzar la carretera hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Su cuerpo se alargaba y contraía de una forma imposible, antinatural. Sus extremidades eran demasiado largas, sus articulaciones se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía rostro. Donde debería haber una cara, solo había una superficie lisa que reflejaba la luz intermitente de mis luces de emergencia. Conduje. Conduje sobre el rin, con el coche haciendo un ruido espantoso y perdiendo el control.
No me importó. Solo miraba el espejo retrovisor. La figura estaba en medio de la carretera, haciéndose más pequeña a medida que me alejaba. Luego, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Conduje con la llanta destrozada hasta que llegué a un pequeño pueblo, donde un mecánico somnoliento me miró como si estuviera loca. Nunca le conté lo que vi. ¿Cómo podría? Llegué a Portland, pero algo se rompió en mí esa noche. A veces, cuando miro una superficie reflectante en el rabillo del ojo, creo ver una figura alta y delgada, brillando sutilmente, y el miedo vuelve, tan frío y paralizante como aquella noche en la carretera solitaria. Continuamos con la siguiente historia. El cobrador de la niebla. Buenas, mi nombre es Javier y soy paramédico. He visto de todo en mi trabajo, tragedias, milagros y mucha sangre. Te haces duro, o al menos eso crees. Aprendes a compartimentar el horror para poder seguir funcionando. Pero hay una llamada, una noche en particular, que se coló por las grietas de esa armadura y se quedó a vivir en la parte más oscura de mi mente. Regresábamos a Puebla después de un traslado de rutina a un pequeño dispensario en las faldas del pico de Orizaba. Era yo y mi compañero, Chucho, en la ambulancia. Tomamos la autopista de las Cumbres de Maltrata, una carretera famosa por dos cosas: sus vistas espectaculares y su niebla traicionera, que puede caer en minutos y reducir la visibilidad a cero. Esa noche, la niebla nos tragó. Era como conducir dentro de un vaso de leche. Íbamos a paso de tortuga, con las luces de emergencia parpadeando en el denso velo blanco. Chucho conducía, con los nudillos blancos por la tensión en el volante. Yo iba de copiloto, tratando de penetrar la niebla con la mirada. De repente, Chucho frenó bruscamente. ¿Viste eso?, preguntó, con la voz tensa. En el borde de la carretera, apenas visible, había un hombre haciéndonos señas. Estaba empapado y temblaba visiblemente. Nuestro protocolo es claro. No te detienes por extraños en la carretera. Podría ser una trampa. Pero éramos una ambulancia, y el hombre parecía necesitar ayuda de verdad. Nos detuvimos. Bajé la ventanilla. El hombre de unos 50 años, con el pelo gris pegado a la frente, se acercó. «Por favor», dijo, con la voz quebrada. Mi coche se derrapó. Se fue por el barranco. Mi esposa. Ella sigue adentro. Chucho y yo nos miramos. Esto cambiaba todo. «Sube, llévanos al lugar», le dije, abriendo la puerta. El hombre subió a la cabina. Un olor extraño llenó el espacio. Un olor a tierra mojada y a algo más. Algo dulzón y metálico, como carne vieja. Lo atribuí al shock y a la humedad. «Fue hace un par de kilómetros», dijo, señalando hacia adelante en la niebla, justo después de la curva cerrada. Avanzamos lentamente. El hombre estaba extrañamente calmado ahora, demasiado calmado. No paraba de hablar, pero no sobre el accidente. Empezó a hablar de mí. «Ser paramédico es duro, ¿verdad, Javier?», dijo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no le había dicho mi nombre. Mi gafete estaba enganchado en mi cinturón, invisible en la oscuridad de la cabina. «Ves cosas que nadie debería ver», continuó, con su voz monótona. «Como ese niño del accidente en la Federal, el que no pudiste salvar. Todavía sueñas con los ojos de su madre, ¿no es así?». Me quedé helado. Chucho me miró, confundido. El accidente del que hablaba había ocurrido hacía 5 años. Fue mi primer caso pediátrico fatal, y me había perseguido desde entonces. Nadie, excepto mi terapeuta y mi esposa, sabía el detalle de los ojos de la madre. «¿Cómo sabes eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros y vacíos. «La carretera guarda muchos secretos, cobra peajes. A veces es sangre, a veces son recuerdos». Se inclinó hacia mí, y el olor metálico se intensificó. «Tú tienes tantas deudas pendientes, Javier, tantos fantasmas en tu ambulancia». Chucho, alarmado, detuvo el vehículo. «Oiga, señor,
¿Qué está diciendo? ¿Dónde está el accidente? El hombre no le hizo caso. Sus ojos estaban fijos en mí. Llegó la hora de pagar, Javi, uno por uno. En ese momento, las luces de otro vehículo aparecieron detrás de nosotros. Era una patrulla de la Policía Federal. Se detuvieron y 2 oficiales se acercaron a mi ventanilla. «Todo bien, muchachos. Recibimos un reporte de un coche despeñado por esta zona hace una hora». «Sí, oficial», respondí, con el corazón a 1000 por hora. «Este señor nos pidió ayuda. Su esposa está en el coche». Señalé al asiento junto a mí. El oficial me miró extrañado. Luego iluminó el interior de la cabina con su linterna. El asiento estaba vacío. El aire se me fue de los pulmones. Miré a Chucho, quien estaba pálido como un fantasma, mirando el asiento vacío. El hombre se había ido. La puerta nunca se abrió. Simplemente ya no estaba. «Señor», dijo el policía preocupado, «¿está usted bien? No hay nadie más en la cabina». «El coche... el accidente», tartamudeé. El otro oficial asintió sombríamente. «Ya lo localizamos. Desgraciadamente, los 2 ocupantes fallecieron en el impacto. Un matrimonio. El hombre fue eyectado del vehículo. Lo encontramos a unos metros. Lleva muerto al menos 1 hora. Sentí que el mundo se me venía abajo. El hombre que subió a nuestra ambulancia, el que conocía mis secretos más oscuros, había sido el mismo hombre que yacía muerto en el fondo de ese barranco. Era un cobrador. Y esa noche, en la niebla, había venido a recordarme mis deudas. Continuamos con la siguiente historia. Milla 81. Les habla el oficial retirado Frank Miller. Serví 30 años en la patrulla estatal de Pensilvania, la mayoría en los condados rurales donde las carreteras son viejas, serpentean entre bosques densos y cada curva tiene una historia. La gente de ciudad piensa que el peligro en la carretera son los otros conductores, nosotros, los que hemos patrullado esas cintas de asfalto solitario noche tras noche. Sabemos que hay cosas peores que un mal conductor. Hay un tramo de la Ruta 6 que nadie quiere patrullar solo después de la medianoche. Específicamente, el marcador de la milla 81. Es un punto negro, un lugar donde han ocurrido más accidentes fatales de los que la estadística puede justificar. La leyenda local dice que la carretera misma tiene hambre. Yo no creía en esas tonterías. Hasta una noche de octubre helada y sin luna. Recibí una llamada por radio justo después de las 2 a.m. Despacho informaba de un vehículo detenido en la milla 81. Una mujer pidiendo ayuda. Nada inusual. Podría ser un motor averiado, una llanta ponchada. Encendí las luces y me dirigí hacia allí. A medida que me acercaba, vi el coche. Era un sedán de un modelo antiguo, quizás de los años 60, de un color azul pálido. Las luces traseras, con esas aletas características, brillaban débilmente. Junto al coche, una mujer con un vestido floreado y un peinado tipo colmena me hacía señas desesperadamente. Me detuve detrás de ella y bajé de mi patrulla. El aire era gélido. ¿Problemas, señora?, pregunté. «Oh, gracias a Dios, oficial», dijo con alivio. Su voz sonaba extraña, como si la escuchara a través de una radio vieja. Mi coche simplemente se detuvo. No arranca. Mi marido fue a buscar ayuda hace un rato, pero no ha vuelto. Miré el coche. Estaba impecable, ni una mota de polvo, a pesar de estar en una carretera rural, demasiado perfecto. Y el vestido de la mujer parecía un disfraz. Nadie se vestía así. ¿Hacia dónde fue su marido, señora?, pregunté, mientras un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me recorría la espalda. «Fue por el camino, hacia el pueblo», señaló. Fue entonces cuando mi linterna iluminó el interior del coche. En el asiento del pasajero había un periódico. La fecha era visible, 23 de octubre de 1964. Mi sangre se heló. Recordé una historia que me contó un veterano cuando yo era un novato. La historia del primer accidente fatal registrado en la milla 81. Una pareja joven.
Su coche se averió. Él fue a buscar ayuda. Un conductor borracho lo atropelló y lo mató en la carretera. La mujer, al oír el impacto, salió corriendo hacia la carretera y fue atropellada por otro coche. 23 de octubre de 1964. Señora, dije, mi voz temblorosa, ¿cuál es su nombre? Clara, respondió ella, con una sonrisa triste. Estoy esperando a mi Johnny. De repente, las luces de mi patrulla parpadearon y se apagaron. La radio emitió un estallido de estática y luego se silenció. Estaba sumido en la más completa oscuridad, salvo por la débil luz del coche antiguo. ¿Oye eso?, preguntó Clara con la cabeza ladeada. A lo lejos, oí el sonido de un motor acercándose a toda velocidad. Y luego, un grito desgarrador de un hombre, seguido por el chirrido de neumáticos y un impacto sordo y húmedo. Clara ahogó un sollozo. ¡Johnny!, gritó y, sin dudarlo, corrió hacia la carretera oscura. No, espere, le grité, corriendo tras ella. En ese momento, otro par de faros apareció en la dirección opuesta, barriendo la curva. Pude ver la silueta de Clara, congelada en medio de la carretera, con el rostro iluminado por la luz que se aproximaba. El coche no frenó. Todo sucedió en una fracción de segundo. La empujé. La saqué del camino justo cuando el coche pasaba a toda velocidad, tocando la bocina con furia. Caímos juntos en la zanja cubierta de hojas. Me levanté, jadeando, buscando a Clara, pero no había nadie. Había desaparecido. El coche azul pálido también se había ido. Estaba solo en la milla 81, en un silencio absoluto. Las luces de mi patrulla volvieron a encenderse y la radio crepitó de nuevo a la vida. Frank, ¿me copias? ¿Todo en orden en la milla 81? Dijo la voz del despachador. Todo en orden, respondí, aunque nada estaba en orden. Cuando regresé a la estación, busqué en los archivos antiguos. Encontré el informe del accidente del 23 de octubre de 1964. La pareja se llamaba Clara y Johnny Peterson. Las fotos del archivo mostraban un sedán azul pálido y a una mujer con un vestido floreado. Lo más escalofriante fue un detalle en el informe del segundo impacto, el que mató a Clara. El conductor que la atropelló juró que no estaba sola. Dijo que un oficial de policía la había empujado fuera del camino en el último segundo, salvándole la vida antes de que ambos desaparecieran en la noche. Esa noche, en la milla 81, no solo vi un fantasma, me convertí en parte de su historia. Continuamos con la siguiente historia. La estación que no existe. Me llamo Ricardo. Cuando era estudiante universitario en Monterrey, cada vacación de invierno conducía hasta Chihuahua para ver a mi familia. Es un viaje largo y brutal, especialmente el tramo que atraviesa el bolsón de Mapimí. Es un desierto dentro de otro desierto, un lugar tan vacío que te hace sentir como el último hombre sobre la tierra. Es famoso por la zona del silencio, un área donde se dice que las señales de radio mueren y los compases giran sin control. Yo siempre pensé que eran cuentos de viejos. Una noche, en pleno diciembre, conducía a través de esa nada. Eran casi las 3 de la mañana. Mi coche, un Tsuru que ya había visto mejores días, empezó a toser y a perder potencia. El indicador de gasolina marcaba casi vacío. Fui un idiota. Había pasado la última gasolinera hacía más de 100 kilómetros, pensando que llegaría a la siguiente. Mi radio, que había estado transmitiendo una estación de rancheras con mucha estática, de repente se silenció. Luego, empezó a emitir una serie de tonos extraños y pulsantes, casi como un código Morse electrónico. Y después, silencio total. La zona del silencio, pensé, con un nudo de pánico en el estómago. Justo cuando estaba a punto de quedarme tirado, vi luces a lo lejos. Un letrero de neón de color verde y rosa, parpadeando en la inmensa oscuridad.
Decía, Oasis Gasolina abierto 24 horas. Sentí un alivio tan grande que casi lloro. No recordaba ninguna estación en ese tramo, pero agradecí mi suerte. Al acercarme, noté lo extraña que era. Parecía sacada de una película de los años 50. Bombas de gasolina cromadas y redondeadas, un edificio con grandes ventanales y un estilo arquitectónico retro. Estaba impecablemente limpia, como si la acabaran de inaugurar. 2 empleados salieron a recibirme, un hombre joven y una mujer, ambos con uniformes blancos impolutos. Sonreían. Eran sonrisas amplias, perfectas, pero no llegaban a sus ojos. Sus ojos eran extraños, de un azul muy pálido, casi sin pupila, y reflejaban la luz de neón de una forma peculiar. Buenas noches, bienvenido a Oasis, dijo el hombre con una voz suave y sin inflexiones. ¿Llenamos su tanque? Sí, por favor. Con Magna, dije, bajando del coche y estirando las piernas. Mientras él llenaba el tanque, la mujer se acercó. Parece cansado del viaje. ¿Por qué no pasa a la tienda? Tenemos café recién hecho y pastelitos. Son cortesía de la casa para los viajeros nocturnos. La oferta era tentadora. Entré. El interior era aún más extraño. Todo estaba ordenado a la perfección. Los estantes llenos de productos con etiquetas que no reconocía. Marcas extrañas en envases de colores brillantes. En el aire flotaba un olor dulce, como a ozono y azúcar quemada. La mujer me sirvió un café en una taza de cerámica. Bébalo, le hará sentirse como nuevo, dijo con la misma sonrisa fija. Bebí un sorbo. El café era delicioso, pero me dejó una sensación de hormigueo en los labios. Miré por la ventana. El joven había terminado con la gasolina y ahora estaba limpiando mi parabrisas con una energía y una precisión casi robóticas. No había hablado con ellos sobre pagar. ¿Cuánto le debo por la gasolina?, pregunté. No se preocupe por eso ahora, dijo la mujer. El primer servicio siempre es gratis. Queremos que los viajeros se sientan bienvenidos. Nos gusta tener compañía. Es muy solitario aquí afuera. Algo en la forma en que dijo, compañía me heló la sangre. Mi instinto de supervivencia, adormecido por el cansancio, de repente gritó. La amabilidad era excesiva. El lugar era demasiado perfecto. Los ojos de ellos, esos ojos sin alma. Gracias, pero debo irme. Mi familia me espera, dije, levantándome. La sonrisa de la mujer vaciló por un instante. ¿Pero tan pronto? La noche es larga y peligrosa. Debería descansar aquí. Tenemos habitaciones muy cómodas. No, gracias, tengo que irme, insistí, caminando hacia la puerta. El hombre joven apareció en la entrada, bloqueándome el paso. Su sonrisa también se había desvanecido. El viajero tiene razón, dijo él, mirándola. Debe continuar su viaje. Luego se giró hacia mí. Pero vuelva pronto. Siempre estamos aquí. Siempre abiertos. Salí de allí lo más rápido que pude, me subí al coche y arranqué. El Tsuru, que antes fallaba, ahora funcionaba a la perfección. El motor sonaba suave y potente. Miré el indicador de gasolina. Estaba lleno. Conduje sin mirar atrás. Unos kilómetros más adelante, mi radio volvió a la vida con la misma canción ranchera de antes. Al amanecer, llegué a la siguiente ciudad y me detuve en una gasolinera normal y corriente. Mientras pagaba, le pregunté al encargado, un viejo con cara curtida por el sol, sobre una estación de servicio retro llamada Oasisa, unos 100 kilómetros atrás. El viejo me miró, entrecerrando los ojos. Joven, dijo lentamente, no ha habido ninguna estación en ese tramo de carretera en los últimos 50 años. Es puro desierto. La gente se pierde ahí. Dicen que el desierto a veces pone cosas donde no las hay para atraer a los viajeros cansados, y no siempre los deja ir. Nunca supe qué fue lo que encontré esa noche. Una alucinación, un espejismo o algo más. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo ese letrero de neón verde y rosa y esos ojos azules y vacíos
que me invitaban a quedarme para siempre. Continuamos con la siguiente historia. La cosecha en la I-75. Yo llamo Gus. Llevo casi 40 años al volante de un 18 ruedas, la mayor parte del tiempo transportando productos agrícolas de un extremo a otro del país. He visto de todo en las carreteras de Estados Unidos, pero nada me preparó para lo que vi en la Interestatal 75, en el corazón de Florida. Una noche húmeda y pegajosa de verano. Mi ruta me llevaba a través de la Reserva Nacional de Big Cypress. De noche, ese lugar es un agujero negro. A un lado de la autopista tienes el pantano, y al otro, kilómetros y kilómetros de campos agrícolas oscuros y silenciosos. Campos de tomates, fresas, caña de azúcar. Era tarde, pasada la medianoche. La única luz era la de mis faros, que cortaban la densa oscuridad. Fue entonces cuando los vi. A mi derecha, en un vasto campo de lo que parecía ser maíz, había figuras. Parecían espantapájaros, pero había algo terriblemente mal en ellos. Eran demasiado altos, desgarbados, y estaban colocados en patrones extraños, no en filas ordenadas para asustar a los pájaros. Al pasar junto a ellos, uno se movió. No fue un movimiento por el viento, fue un giro deliberado y antinatural de su cabeza, que era poco más que un saco de arpillera. Me quedé helado. Reduje la velocidad, tratando de entender lo que estaba viendo. A la luz de mis faros, vi que no estaban clavados en postes. Estaban de pie sobre sus propias piernas, hechas de palos y trapos. Y todos, docenas de ellos, estaban girando lentamente sus cabezas para mirarme pasar. De repente, mi motor tosió, farfulló y murió. El camión se detuvo por completo. Silencio total, roto solo por el zumbido de los insectos de los Everglades. Maldije mi suerte y me bajé con una linterna para revisar el motor. No tenía sentido, era un camión nuevo. Mientras estaba con el capó levantado, oí un crujido en el maizal. Apunté mi linterna hacia la oscuridad. Nada, solo los tallos de maíz meciéndose, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Entonces oí otro ruido, esta vez más cerca. Apenas un susurro. Venía del borde de la carretera. Apunté la linterna y vi a una de las figuras de espantapájaros de pie, justo donde terminaba el arcén. No se había movido hacia allí. Simplemente había aparecido. Mi corazón dio un vuelco. Corrí de vuelta a la cabina y cerré la puerta con seguro. La figura permaneció inmóvil, una silueta grotesca bajo la luz de mi linterna. Entonces, desde el campo, más figuras comenzaron a emerger de entre el maíz, moviéndose con una lentitud espasmódica y silenciosa hacia la carretera. No caminaban como personas, se arrastraban, se sacudían, como marionetas con los hilos enredados. Vi luces tenues en medio del campo, linternas, y luego gente, personas de carne y hueso, vestidas con overoles sencillos, caminando entre los espantapájaros. Parecían estar cuidándolos, ajustando un brazo de palo aquí, enderezando un torso de paja allá. Una de las personas, un hombre mayor con una larga barba blanca, me vio. Levantó la mano, no como un saludo, sino como una orden para que me quedara quieto. Luego, se acercó a la carretera, seguido por dos de las figuras de espantapájaros, que se movían a su lado como guardias. Bajé la ventanilla apenas una rendija. Mi camión se averió. Grité, tratando de sonar calmado. El anciano sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Los motores a menudo fallan aquí cuando es tiempo de cosecha, dijo, con un acento sureño espeso como la melaza. No se preocupe, no le haremos daño, solo estamos recogiendo la cosecha. ¿Cosecha? ¿Qué cosechan?, pregunté, mirando a las horribles figuras que se congregaban. La sonrisa del anciano se ensanchó. Cosechamos lo que la carretera nos da, respondió. Miedo, desesperación, el último aliento de un viajero solitario. Alimenta el suelo, hace que la tierra sea fértil.
Señaló a las figuras de arpillera. Y ellos son los recipientes. Se fortalecen con cada alma que pasa asustada. Pronto, estarán listos para caminar por sí mismos. El horror puro me invadió. Esto era un culto de mente que de alguna manera animaba a estos horrores de paja y tela con la esencia del miedo. Por favor, déjenme ir, supliqué. Pronto, dijo el anciano. La cosecha casi ha terminado por esta noche. Nos has dado un buen festín. Se dio la vuelta y se adentró de nuevo en el campo. Las figuras de espantapájaros que estaban en la carretera se retiraron silenciosamente hacia el maíz. Me quedé allí, temblando, durante lo que pareció una eternidad. Luego, tan repentinamente como se había apagado, mi radio cobró vida con una explosión de estática. Intenté girar la llave en el encendido. El motor rugió a la vida al primer intento. No esperé. Pisé el acelerador y salí de allí como alma que lleva el diablo. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor hasta que estuve a kilómetros de distancia. Cuando finalmente lo hice, no había nada más que la oscura y vacía carretera detrás de mí. Reporté la avería y las extrañas personas. La policía patrulló la zona al día siguiente. No encontraron nada, ni gente ni espantapájaros. Solo un campo de maíz silencioso. Pero yo sé lo que vi. Sé que en el corazón de Florida hay granjeros que no cultivan alimentos, cultivan pesadillas y esperan pacientemente la próxima cosecha. Continuamos con la siguiente historia. La última vuelta. Mi nombre es Héctor, y durante 20 años mi oficina ha sido un suru verde y blanco recorriendo la Ciudad de México. Como taxista, especialmente en el turno de noche, te conviertes en una especie de confesor. Escuchas historias de amor, de desamor, de borracheras y de desesperación. Aprendes a leer a la gente. Pero una noche subió a mi coche alguien que no era de este mundo y me mostró que no sabía nada en absoluto. Era una noche de martes, generalmente tranquila. Cerca de la 1 de la mañana, estaba por dar por terminada la jornada. Pasaba por la colonia Condesa cuando vi a un hombre elegante haciéndome señas. Vestía un traje caro, bien cortado, y tenía un aire de confianza y carisma que irradiaba incluso a distancia. Parecía fuera de lugar en la calle a esas horas. Me detuve. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y melodiosa como un locutor de radio. «Lléveme a dar una vuelta, por favor». «¿Una vuelta? ¿A dónde, jefe?», pregunté, esperando una dirección. «Sin rumbo fijo», respondió. «Solo conduzca. Me gusta ver la ciudad de noche. Le pagaré bien». Era una petición extraña, pero el dinero es dinero. Acepté. Empezamos a recorrer las calles, Insurgentes, Reforma, el circuito interior. El hombre no decía nada, solo miraba por la ventana con una leve sonrisa. Después de un rato, rompió el silencio. «¿Sabe, Héctor?», dijo, y me tensé. No le había dicho mi nombre. Lo leyó en mi tarjetón, supuse, aunque estaba oscuro. «Esta ciudad está llena de dolor. Puedo olerlo. Es como un perfume». Empecé a sentirme incómodo. Su charla era extraña. «Bueno, es una ciudad grande», respondí, tratando de ser casual. «No lo entiende», insistió, inclinándose hacia adelante. Pude ver sus ojos en el espejo retrovisor. Eran increíblemente oscuros, pero brillaban con una inteligencia febril. Cada discusión de pareja, cada lágrima de un niño, cada acto de desesperación, todo deja una marca, una mancha, y yo me alimento de ellas. El ambiente en el taxi cambió. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Empecé a sentir una paranoia creciente. Las luces de los otros coches parecían demasiado brillantes, amenazantes. Los peatones en las aceras me miraban con hostilidad. «¿Qué le pasa, Héctor?», preguntó mi pasajero, su voz sonando divertida. «Se siente nervioso. Es normal. Mi presencia tiende a agitar las cosas».
a sacar lo peor de las personas. Mi corazón latía con fuerza. Quería detener el coche y pedirle que se bajara, pero no podía. Mis manos estaban pegadas al volante. Era como si mi cuerpo no me obedeciera. Ahora, vamos al desierto de los leones, ordenó. Su voz ya no era una petición, era una orden. Conduje como un autómata hacia las afueras de la ciudad, subiendo por las carreteras oscuras y sinuosas del Parque Nacional. La ciudad desapareció debajo de nosotros, reemplazada por árboles densos y una oscuridad impenetrable. Apagó la radio del coche sin tocarla. El silencio era total. Aquí es mejor, susurró desde el asiento trasero. Menos ruido, más fácil concentrarse. De repente, empecé a ver cosas, figuras sombrías que se movían entre los árboles, rostros pálidos y deformes que me miraban desde la oscuridad. Sabía que no eran reales, pero mi mente aterrorizada los proyectaba con una claridad espantosa. Son sus miedos, Héctor, explicó la entidad en mi taxi. La culpa por el dinero que le robó a su hermano, la mentira que le dijo a su esposa esta mañana, la ira que siente hacia el mundo. Yo solo les doy un poco de forma. Estaba llorando, temblando, pero seguía conduciendo. Él estaba dentro de mi cabeza, hurgando en mis rincones más oscuros y sacando la podredumbre a la luz. He tenido muchos vehículos, continuó la voz, ahora ciseante y antigua, reyes, artistas, asesinos. Pero a veces me canso de ellos. Necesito un cambio. Alguien simple. Alguien que conozca la ciudad y sus secretos. Alguien como usted. Me di cuenta de su plan. No solo quería un paseo, quería un nuevo anfitrión. Quería mi cuerpo, mi vida. Con la última chispa de voluntad que me quedaba, hice lo único que se me ocurrió. Vi una curva cerrada adelante, con un barranco al lado. Giré el volante bruscamente. El Tsuru chilló, rompió la barrera de contención y se precipitó en la oscuridad. El mundo se convirtió en un caos de metal retorcido, vidrio roto y dolor. Lo último que oí antes de perder el conocimiento fue una risa fría, antigua y divertida, que no venía del asiento trasero, sino de dentro de mi propia cabeza. Desperté en un hospital. Tenía múltiples fracturas, pero estaba vivo. La policía dijo que fue un milagro. Encontraron mi taxi destrozado al fondo del barranco. Estaba solo. No había rastro de ningún otro pasajero. Para ellos, me quedé dormido al volante. Pero yo sé la verdad. A veces, por la noche, cuando el hospital está en silencio, oigo esa risa en mi cabeza y siento una presencia fría y hambrienta, mirándome desde el rincón más oscuro de mi propia alma, esperando otra oportunidad para tomar el volante. Continuamos con la siguiente historia. La millonaria de la carretera 1. Permítanme que me presente. Soy Carlos, y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido conductor de autobuses turísticos en Baja California. Mi ruta principal era la carretera transpeninsular, la carretera 1, que recorre la península de punta a punta. Es un trabajo que me encanta, el sol, el mar, y conocer gente de todo el mundo. Pero hay un viaje, hace unos 15 años, que todavía me provoca escalofríos. Fue a finales de septiembre, justo cuando la temporada alta de turistas comenzaba a decaer. Tenía un viaje privado, llevar a una sola clienta desde Tijuana hasta un exclusivo resort cerca de Cabo San Lucas. Su nombre era Eleonora. Cuando la recogí en el aeropuerto de Tijuana, me quedé impresionado. Era una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, pero increíblemente elegante. Vestía de lino blanco, con joyas de oro y diamantes que brillaban incluso bajo la luz fluorescente del terminal. Irradiaba riqueza y poder. El viaje comenzó con normalidad. Eleonora era conversadora, pero de una manera extraña. No hablaba del clima ni del paisaje. Hablaba de la gente, pero como si fueran piezas de un juego. «Mira a ese vendedor, Carlos», decía.
Podría comprar su vida entera con el dinero que llevo en mi bolso. Sus comentarios eran crueles, llenos de un desdén absoluto por cualquiera que considerara inferior. A medida que avanzábamos hacia el sur y el paisaje se volvía más desolado, su comportamiento se hizo más errático. Empezó a hablar de su difunto esposo, un magnate naviero. Murió hace un año, dijo con una sonrisa helada. Pero el hombre era demasiado terco para irse del todo. A veces todavía lo siento cerca. Esa noche nos detuvimos en un pequeño hotel en Cataviña, en medio del desierto. Por la mañana, cuando fui a recogerla, parecía diferente, más pálida, y había un olor peculiar en su suite, un olor a salmuera y a pescado en descomposición, a pesar de que estábamos a cientos de kilómetros del mar. Ella lo atribuyó a la plomería vieja. Continuamos el viaje. Ahora estaba más callada, pero de vez en cuando se reía para sí misma sin motivo aparente. Y entonces empezó a pedirme que me detuviera en lugares extraños. «Pare aquí, Carlos», ordenaba de repente, en medio de la nada. Se bajaba del autobús y caminaba hacia el desierto. Se quedaba allí de pie, inmóvil, durante varios minutos, mirando el horizonte. Cuando volvía, el olor a mar y a podredumbre era más fuerte. La segunda noche, en Loreto, la cosa empeoró. El botones que llevó sus maletas a su habitación bajó pálido, diciendo que la habitación de la señora estaba helada y que olía como un muelle abandonado. Al tercer día, Eleonora ya no era la mujer elegante de Tijuana. Su ropa de lino estaba arrugada y manchada. Su pelo, antes perfectamente peinado, estaba revuelto y húmedo. Y sus ojos habían perdido su brillo arrogante. Ahora estaban nublados, lechosos, como los de un pez muerto. «Está cerca», susurraba, con la cara pegada a la ventana. «Puedo sentir el agua. Él me está llamando a casa». Empecé a tener un miedo terrible. Esta mujer estaba perdiendo la cabeza, o algo peor. La última parada antes de Cabo fue en un mirador con vistas al Pacífico. Las olas rompían violentamente contra las rocas de abajo. Eleonora insistió en bajar. Caminó hasta el borde del acantilado. El viento azotaba su pelo y su ropa. «Es hermoso», gritó, con una voz que ya no era la suya. Era más grave, gutural. «Huele a casa». Me acerqué a ella con cautela. «Señora Eleonora, deberíamos irnos. Es peligroso». Se giró hacia mí, y por primera vez vi su rostro claramente bajo el sol. Su piel tenía un tono grisáceo y parecía húmeda, casi translúcida. Sus ojos lechosos se fijaron en mí. «Eleonora se cansó», dijo con esa voz de ultratumba. «Gastó todo mi dinero. Me dejó pudriéndome en el fondo del mar, mientras ella compraba diamantes». Sonrió, una sonrisa grotesca que estiró su piel agrietada. «Pero un trato es un trato. Un año de su vida por toda mi fortuna. Y el año se acabó». El horror me paralizó. No era Eleonora, era su marido, o lo que quedaba de él. Una entidad vengativa que la había poseído, usando su cuerpo para un último viaje de regreso al mar. Con una fuerza antinatural, la cosa que era Eleonora me empujó hacia atrás. «Gracias por el viaje, Carlos», gruñó. Y luego, sin dudarlo, se lanzó al vacío. Corrí al borde. No vi un cuerpo golpeando las rocas. Por un instante, juraría que vi una forma oscura y grande sumergirse en las olas espumosas antes de desaparecer. Y el olor a podredumbre se fue con ella, arrastrado por el viento. La policía investigó. Lo declararon un suicidio. Una viuda rica y excéntrica que decidió terminarlo todo. Pero yo sé la verdad. Yo conduje a un fantasma a través de Baja California. Conduje a una mujer que estaba pagando una deuda infernal. A veces, cuando conduzco cerca de la costa, creo oler esa mezcla de sal y podredumbre, y me aseguro de pisar el acelerador. Continuamos. El eco en el retrovisor. Mi nombre es Samuel.
Y el año pasado enterré a mi esposa. 60 años juntos, desde que éramos unos críos. Helen era mi mundo entero. Antes de que se fuera, hicimos una promesa, que cuando ella ya no estuviera, yo cogería nuestra vieja autocaravana, la Trotamundos, y haría el viaje que siempre soñamos, cruzar el país por la Ruta 50, la carretera más solitaria de América. Era nuestra forma de decir adiós. Un par de meses después de su funeral, cumplí mi promesa. Llené el depósito, puse su foto en el salpicadero y me puse en camino. El primer tramo a través de Nevada fue duro. El silencio en la autocaravana era un grito. Cada asiento vacío, cada taza sin usar, era un recordatorio de que estaba solo. Fue al segundo día, en medio de la vasta y vacía cuenca de Nevada, cuando la vi por primera vez. Eché un vistazo al espejo retrovisor, un hábito de conductor, y mi corazón se detuvo. Helen estaba sentada en nuestro pequeño sofá de la parte de atrás, sonriéndome. Llevaba su vestido de verano favorito, el de flores azules. Se veía joven, feliz, tal y como la recordaba. Parpadeé, y ya no estaba. Mi mente, pensé, el duelo me está jugando una mala pasada. El sol del desierto, la soledad. Era lógico. Pero volvió a pasar. Unas horas más tarde, un vistazo rápido al retrovisor, y allí estaba ella, leyendo uno de sus libros de bolsillo. La visión era tan real, tan reconfortante, que le sonreí. Por un momento, el dolor desapareció. Sentí que no estaba solo, que ella seguía conmigo, cumpliendo nuestra promesa. Durante los siguientes días, sus apariciones se hicieron más frecuentes. A veces la veía en el espejo, a veces sentía su presencia a mi lado. Le hablaba, le contaba sobre el paisaje, le leía las señales de los pueblos fantasma. Me estaba aferrando a su fantasma y me sentía feliz. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio. Una tarde, al mirarla en el espejo, su sonrisa no era tan cálida. Había un matiz de decepción. Siempre conduces demasiado rápido, Sam, dijo su eco. Su voz sonaba lejana, un poco distorsionada. Me reí, un poco nervioso. Era algo que ella siempre me decía. Lo siento, cariño, respondí. Al día siguiente su reflejo parecía más pálido y su expresión era de reproche. Nunca me escuchaste, dijo, su voz más fría. Siempre hacías lo que querías. La visión me dolió. Eso no es justo, Helen, murmuré. El eco en el retrovisor se volvió más cruel cada día que pasaba. Ya no era la Helen que yo amaba. Era una versión retorcida, alimentada por mis propias inseguridades y culpas, por cada pequeña discusión que tuvimos, cada palabra dura que nunca pude retirar. ¿Recuerdas cuando te olvidaste de nuestro aniversario? Siseó su reflejo una noche. Su rostro en el espejo estaba demacrado, sus ojos oscuros y acusadores. Estaba tan ilusionada, y tú ni siquiera te acordaste. Lo sentí. Grité a la autocaravana vacía. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? No es suficiente, respondió el eco. El viaje de nuestros sueños se había convertido en una tortura. Dejé de mirar el retrovisor, pero podía sentir su mirada quemándome la nuca. La autocaravana, nuestro santuario, se convirtió en una celda de aislamiento con mi propio fantasma personal. Una noche, en un aparcamiento desolado de Utah, me rompí. Estaba llorando sobre el volante cuando la vi de pie a mi lado. Ya no era un reflejo, era una aparición translúcida, su rostro contorsionado por la ira. «Me dejaste morir sola en ese hospital», me acusó. «Estabas en la cafetería, tomando un café, cuando di mi último aliento. No estuviste ahí». Era mi mayor arrepentimiento. Una enfermera me había dicho que tomara un descanso, que todavía quedaba tiempo. Cuando volví, ella ya se había ido. «Lo siento», sollocé.
Dios, Helen, lo siento tanto. No lo sientes, dijo la aparición, su voz llenando la cabina. Solo te sientes culpable. Y te lo mereces. Mereces estar solo en esta carretera para siempre, conmigo para recordártelo. Se abalanzó sobre mí. No me tocó físicamente, pero un frío glacial me atravesó. Un frío lleno de décadas de pequeños resentimientos y tristezas no resueltas. Grité y salí tropezando de la autocaravana, cayendo de rodillas sobre la grava. Cuando miré hacia arriba, ella estaba en la ventana del conductor, mirándome. Su rostro ya no era el de Helen. Era una máscara de pura malicia. El viaje no era para honrarla. Era un castigo. Mi propia mente, carcomida por el duelo y la culpa, había creado un monstruo con su rostro. Vendí la Trotamundos en el siguiente pueblo por una fracción de su valor. Tomé un autobús de vuelta a casa. No podía soportar estar en esa cabina ni un segundo más. He vuelto a mi casa vacía, pero al menos aquí, en el silencio, no hay espejos retrovisores. Pero a veces, cuando paso por delante de un espejo, o veo mi reflejo en una ventana oscura, por una fracción de segundo, la veo detrás de mí, pálida, acusadora. Y sé que este viaje, mi viaje por la carretera más solitaria, nunca terminará realmente. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Javier, y durante más de 20 años mi vida ha sido la carretera. Soy trailero, un oficio que muchos romantizan, pero que en realidad te enfrenta a largas horas de soledad y a paisajes que se repiten hasta el cansancio. He recorrido incontables kilómetros, desde las heladas llanuras de Canadá hasta los calurosos desiertos de Arizona, y en ese tiempo he coleccionado más historias de las que puedo recordar. La mayoría son anécdotas sobre el tráfico, las descomposturas y los personajes curiosos que uno se cruza en las paradas de camiones. Pero hay algunas que prefiero no recordar, aunque se hayan quedado grabadas a fuego en mi mente. Una de esas historias ocurrió hace unos 5 años, en una carretera solitaria de Nuevo México, cerca de Socorro. Era un viaje rutinario. Llevaba un cargamento de electrónicos hacia California. Había salido de El Paso al amanecer, y la tarde me encontró manejando bajo un sol que empezaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La carretera era recta, interminable, flanqueada por la árida vegetación del desierto. No había mucho tráfico, solo algún que otro coche que me adelantaba o que yo dejaba atrás en la distancia. Empecé a sentirme un poco inquieto al caer la noche. No era nada específico, solo esa sensación vaga de que algo no estaba del todo bien. Quizás era la soledad o el cansancio acumulado de días en la ruta. Para mantenerme despierto prendí la radio, buscando alguna estación con música decente. Encontré una que transmitía un programa de entrevistas, la voz grave del locutor resonando en la cabina. Fue entonces cuando la vi. A unos 100 metros delante de mí, al costado de la carretera, había una figura. Parecía una mujer, vestida con un vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Estaba de espaldas, con la cabeza gacha, como si estuviera buscando algo en el suelo. Mi primera reacción fue de preocupación. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la nada a esas horas? Reduje la velocidad, preparándome para ofrecerme a ayudarla. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor su figura. Era delgada, casi esquelética, y su cabello oscuro le caía sobre la espalda como una cascada. Cuando estuve a unos 20 metros, levantó la cabeza. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran 2 pozos negros, sin brillo alguno. No pude distinguir ningún rasgo facial definido, solo esa palidez y la oscuridad profunda de sus ojos. Una oleada de un miedo frío me recorrió la espina dorsal. No era un miedo racional, sino una sensación visceral de terror. Instintivamente, pisé el acelerador a fondo, pasando a su lado lo más rápido que pude.
mientras la dejaba atrás por el espejo retrovisor. Vi cómo giraba lentamente su cabeza para seguirme con la mirada. Esa imagen de su rostro pálido y sus ojos vacíos se grabó en mi mente. Miré una y otra vez por el espejo, esperando verla desaparecer en la oscuridad, pero ahí seguía, al costado de la carretera, inmóvil, observándome. Parecía como si se deslizara, manteniéndose siempre a la misma distancia, aunque yo estuviera acelerando. El terror se apoderó de mí. Apagué la radio. El silencio en la cabina solo era roto por el rugido del motor y el latido acelerado de mi corazón. No entendía lo que estaba viendo. Era una alucinación, un fantasma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. A medida que me acercaba a las primeras casas, la figura al costado de la carretera comenzó a desvanecerse hasta que desapareció por completo. Llegué al pueblo temblando. Me detuve en la primera gasolinera que encontré y pasé el resto de la noche ahí, incapaz de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, cuando el sol brillaba y la carretera parecía inofensiva, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que paso por esa carretera de Nuevo México, especialmente al caer la noche, no puedo evitar sentir un escalofrío y mirar hacia los costados, temiendo volver a ver esa figura pálida con sus ojos vacíos. Algunos viejos camioneros de la zona me contaron historias sobre una mujer que se aparece en esa curva, una leyenda local sobre un accidente trágico hace muchos años. Le llaman la curva del diablo. No sé si sea verdad, pero lo que vi esa noche, eso fue real para mí. Continuamos con la siguiente historia. Hola, señor Williams. Soy un suscriptor de su programa desde hace mucho tiempo, y finalmente me he animado a compartirle algo que me sucedió. Mi nombre es Ismael, y he sido trailero por más de 25 años, recorriendo las venas de asfalto de México y Estados Unidos. Uno aprende a conocer la soledad, a hacerla tu compañera en la cabina, pero lo que me pasó en la carretera Federal 57, en un tramo desolado entre Saltillo y Matehuala, no fue soledad, fue otra cosa, algo que pesaba más que cualquier carga que haya transportado. Para que entienda, tengo que contarle algo personal. Mi padre, que en paz descanse, también fue trailero. Él me enseñó todo lo que sé, pero odiaba esta vida para mí. Unos días antes de morir de un cáncer que se lo comió por dentro, me hizo prometerle algo. Estábamos en su habitación, que olía a enfermedad y a tristeza. Me tomó la mano, una mano que antes era fuerte como una llave de tuercas y que ahora era frágil como una hoja seca. Ismael, me dijo con un hilo de voz, deja la carretera. Tu madre no puede quedarse sola. Prométeme que cuidarás de ella, que estarás presente. Yo, con las lágrimas ahogándome, se lo prometí. Le juré que vendería el tráiler, que buscaría un trabajo en la ciudad, que estaría para mi madre. Pero no lo cumplí. Mi padre murió, y el dolor, la costumbre, las deudas, todo se me vino encima. La carretera era lo único que conocía, la única forma en que sabía ganarme la vida. Así que seguí manejando. Cada llamada a mi madre era una puñalada de culpa. Escuchaba su voz cada vez más apagada, su soledad creciendo al otro lado de la línea, y yo le mentía. Ya pronto, mamá. Estoy arreglando unos papeles. Este es el último viaje largo. Mentiras. Ya habían pasado 3 años desde la muerte de mi padre, y yo seguía encadenado al volante, huyendo de una promesa rota. Esa noche en particular, la culpa me pesaba más que nunca. Era el aniversario luctuoso de mi padre. Había hablado con mi madre por la tarde y casi pude sentir su llanto a través del teléfono. Llevaba una carga de acero desde Monterrey hacia el centro del país. La noche era fría y clara, el cielo un manto de estrellas tan nítido que dolía mirarlo. El desierto de San Luis Potosí se extendía a ambos lados,
como un mar oscuro e inmóvil. Iba solo, con el rugido del motor como única compañía y mis pensamientos como veneno. Pensaba en mi padre, en su decepción. Imaginaba su rostro severo mirándome desde el asiento del copiloto. La carretera estaba casi vacía. La monotonía de las luces y las líneas blancas comenzaba a hipnotizarme. Para mantenerme despierto puse la radio. Estaba buscando una estación cuando, de repente, una interferencia extraña cortó la música. Entre el siseo de la estática, me pareció escuchar un susurro, una voz grave y rasposa que decía: «Prometiste». Se me heló la sangre. Apagué la radio de un manotazo, atribuyéndolo al cansancio, a mi mente jugándome una mala pasada. El silencio en la cabina se volvió opresivo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Unos 200 metros adelante, a un lado de la carretera, había una figura, un hombre. No le di importancia al principio. A veces la gente tiene problemas con sus autos. Pero a medida que me acercaba, noté que no había ningún vehículo cerca. El hombre estaba simplemente de pie, inmóvil, mirando hacia la carretera. Llevaba ropa oscura y no pude distinguirle la cara, pero algo en su postura me inquietó profundamente. Era una rigidez antinatural, como la de un maniquí. Pasé a su lado, y aunque no giró la cabeza, sentí su mirada clavada en mí, una mirada fría que me atravesó la piel. Traté de calmarme. Un loco, un migrante, cualquier cosa, me repetía, pero el corazón me latía con fuerza. Un par de kilómetros más adelante, volví a mirar por el espejo retrovisor. La figura ya no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pero entonces mis ojos se fijaron en el espejo del lado del pasajero, y allí estaba, de pie, en el mismo acotamiento, como si no me hubiera movido en absoluto. El pánico empezó a treparme por la garganta. ¿Cómo era posible? Iba a más de 90 kilómetros por hora. Aceleré, empujando el motor, queriendo dejar atrás lo que fuera que fuese aquello. Durante casi media hora, no vi nada más que la interminable cinta de asfalto. La tensión empezó a disminuir. Fue la culpa, Ismael, me dije. La culpa te está volviendo loco. Fue justo en ese momento de autoconvencimiento cuando sentí un cambio brusco de temperatura en la cabina. Un frío gélido, como el de una cámara frigorífica, me envolvió. El vaho salió de mi boca. Miré el termómetro del tablero. Marcaba 25 grados. Pero el frío era real, tangible. Y entonces lo olí. El inconfundible olor a hospital, a antiséptico y a enfermedad. El mismo olor de la habitación de mi padre en sus últimos días. El terror me paralizó por completo. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Sentado allí había una figura. No era sólida, sino traslúcida, como un espejismo hecho de humo y luz de luna. No podía ver sus rasgos faciales, solo el contorno de un hombre mayor, encorvado, con las manos apoyadas en las rodillas. No se movía, no hablaba, pero yo sabía quién era, o, mejor dicho, a quién representaba. Era el peso de mi promesa incumplida, materializado a mi lado. Era la personificación de mi culpa. No grité, no pude. El sonido se me atoró en el pecho. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Quería detener el tráiler, salir corriendo al desierto, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, obligado a conducir junto a aquella presencia silenciosa y acusadora. Cada kilómetro era una tortura, el frío era insoportable y el olor a muerte llenaba mis pulmones. En mi mente, la voz de mi padre se repetía una y otra vez. «Prométemelo, Ismael, cuida a tu madre». Y cada repetición era como un golpe. La figura a mi lado no necesitaba hablar. Su silencio era un grito ensordecedor que me recordaba mi fracaso, mi egoísmo, mi traición. No sé cuánto tiempo conduje así.
en ese infierno personal y helado. Pudo haber sido 1 hora o quizás 10 minutos. El tiempo perdió todo sentido. El clímax llegó cuando la carretera comenzó a ascender por una serie de curvas peligrosas. La presencia a mi lado pareció intensificarse, volverse más densa. De repente, la radio se encendió sola, a todo volumen, pero no era música ni estática. Era la voz de mi madre, llorando, un llanto desconsolado, lleno de una soledad infinita. Fue demasiado. La realidad se quebró. Grité, un alarido animal de terror y de dolor. ¡Ya basta! ¡Déjame en paz! Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Lo sé que le fallé. Perdóname, papá, perdóname. Las lágrimas me cegaban. El tráiler se desviaba peligrosamente hacia el borde del barranco. En un último instante de lucidez, logré controlar el volante y frenar bruscamente, dejando el camión detenido en medio de la nada. Me quedé allí, temblando, sollozando como un niño, con la cara pegada al volante. Cuando por fin tuve el valor de levantar la vista, el asiento del copiloto estaba vacío. El frío se había ido. El olor a enfermedad se había disipado. Solo quedaba el rugido del motor y el eco de mi propia desesperación. No terminé ese viaje. En la siguiente estación de servicio, llamé a un colega para que se hiciera cargo de la carga. Tomé un autobús de regreso a mi ciudad. Al llegar, fui directamente a casa de mi madre. Cuando me abrió la puerta y vio mi estado, no preguntó nada, simplemente me abrazó. Vendí el tráiler esa misma semana. La carga silenciosa que me acompañó esa noche en el desierto ya no está en el asiento del copiloto, pero a veces, en las noches más silenciosas, siento un frío inexplicable y me parece oler vagamente a antiséptico. No sé qué fue lo que vi. Un fantasma, una alucinación por la culpa. No importa. Me obligó a enfrentar la verdad. Algunos fantasmas no te persiguen en las carreteras, señor Williams. Algunos viajan dentro de ti y son la carga más pesada de todas. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. El eco en la niebla. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le va mi historia. Me llamo Javier, aunque en el mundo de las motos me conocen como Lobo. He recorrido más carreteras de las que puedo contar, principalmente en Estados Unidos, desde la Ruta 66 hasta la costa del Pacífico. Para mí, la moto no es un vehículo, es una forma de vida, una declaración de independencia, o al menos eso solía ser. Ahora, a mis 48 años, esa independencia se siente más como una jaula. Mi historia no empieza con un fantasma, sino con algo mucho más terrenal, el miedo a la vejez. Todos mis compañeros de ruta, los que formaban mi manada, se fueron retirando. Uno se casó, otro montó un taller, otro simplemente se cansó de los largos viajes. Yo me quedé solo. Mi cuerpo ya no es el de antes. La espalda me duele después de unas horas. Las rodillas crujen. Empecé a sentir una crisis existencial profunda. ¿Qué sentido tenía seguir siendo el lobo solitario si ya no había manada? ¿Era libertad o simplemente una huida de la vida real, del compromiso, de echar raíces? Para combatir esa sensación, para demostrarme a mí mismo que todavía era el mismo, planeé un último gran viaje, un recorrido por las carreteras más sinuosas de los montes Ozark en Arkansas, solo, como en los viejos tiempos. Quería sentir el viento, el peligro, la adrenalina. Quería callar esa voz en mi cabeza que me decía que mi tiempo ya había pasado, que me estaba convirtiendo en una caricatura de mí mismo. La anécdota que lo detonó todo fue simple. Un día, intentando levantar mi Harley después de una revisión, sentí un tirón agudo en la espalda baja. Me quedé doblado de dolor por casi un minuto. En ese momento, vi mi reflejo en el cromo del motor. Un hombre de mediana edad, con canas en la barba, haciendo una mueca de dolor.
No vi al lobo, vi a Javier, un hombre que se estaba haciendo viejo y que se negaba a aceptarlo. El viaje a los Ozark se convirtió en una obsesión, una última batalla contra el tiempo. El tercer día de mi viaje me encontró en la carretera estatal 7, famosa por sus curvas y sus paisajes. Pero ese día, el paisaje estaba oculto. Una niebla espesa, antinatural para esa época del año, había descendido sobre las montañas. Era como conducir a través de la leche. La visibilidad era de apenas unos metros. La humedad se me calaba en los huesos y el silencio era casi total, roto solo por el sonido gutural de mi motor. Al principio, la situación me generaba una tensión familiar, la clase de desafío que me gustaba, pero la niebla no se disipaba. Llevaba más de una hora conduciendo a paso de tortuga y el entorno no cambiaba. Siempre la misma carretera gris, los mismos árboles fantasmagóricos a los lados, la misma niebla densa. Empecé a sentir una extraña desorientación. Mi GPS había perdido la señal hacía rato. Debería haber encontrado algún pueblo, alguna gasolinera, pero no había nada. Solo la carretera y la niebla. Fue entonces cuando lo escuché, o creí escucharlo. Por encima del ruido de mi moto, me pareció oír el eco de otro motor, muy a lo lejos. Al principio sentí alivio. Otro viajero. No estaba solo. Aceleré un poco, esperando alcanzarlo, pero el sonido no se hacía más fuerte. Era un eco persistente, siempre a la misma distancia. Después de unos minutos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El sonido del otro motor era idéntico al mío. Un V-Twin, inconfundible, pero sonaba ligeramente diferente, más joven, más agresivo, como sonaba mi moto hace 10 años. Lo descarté como un juego de mi imaginación, un efecto acústico de la niebla en las montañas. Seguí adelante, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Mis pensamientos volvieron a mi crisis. ¿Y si este era mi final? Atrapado para siempre en una carretera sin fin, como un fantasma. La idea me provocó una risa nerviosa. Justo en ese momento, vi algo adelante, una luz, la luz trasera de una motocicleta. Por fin, pisé el acelerador, esta vez con más confianza. El otro motociclista iba a mi misma velocidad. Me acerqué lentamente, hasta que estuve a unos 20 metros. La silueta era familiar, una Harley clásica, muy parecida a la mía. El piloto llevaba una chaqueta de cuero negra, gastada, con un parche en la espalda. No podía leerlo bien por la niebla. Le hice una señal con las luces, pero no respondió. Toqué el claxon. Nada. Mantuvo su velocidad constante, como si yo no existiera. Empecé a sentirme irritado. ¿Qué clase de idiota no saluda a otro hermano de la carretera? Decidí adelantarlo. Al ponerme a su altura, giré la cabeza para mirarlo. Y el mundo se me vino abajo. El piloto era yo. No un doble, no alguien que se parecía a mí. Era yo, pero más joven, quizás de unos 30 años. La misma barba negra, sin canas. La misma cicatriz en la ceja que me hice en una caída en Sturgis. Llevaba mi vieja chaqueta, la que perdí hace años, con el parche original de mi club, un lobo aullando a la luna. Me miró, no con sorpresa, sino con una especie de desdén, de lástima, y luego aceleró y se perdió de nuevo en la niebla. Frené en seco, la llanta trasera derrapando sobre el asfalto mojado. Me quedé parado en medio de la nada, temblando incontrolablemente. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. ¿Qué demonios acababa de ver? Una alucinación, el estrés, el fantasma de mi juventud perdida. Antes de que pudiera procesarlo, escuché otro motor acercándose por detrás. Giré la cabeza, esperando ver a mi doble regresar. Pero la moto que salió de la niebla era diferente, más vieja, un modelo de los años 70, y el piloto era también un motociclista pero mucho mayor. Su cabello era completamente blanco.
Su rostro estaba surcado de arrugas profundas. Parecía agotado, casi esquelético. Pasó a mi lado lentamente, y sus ojos, hundidos y llenos de una tristeza infinita, se encontraron con los míos. En su mirada vi un reconocimiento terrible. El pánico se apoderó de mí. Arranqué la moto y di la vuelta, desesperado por salir de allí. Conduje como un loco en dirección contraria, sin importarme el peligro. Pero la carretera no cambiaba. Era la misma. Y entonces empecé a ver más. A ambos lados del camino, entre los árboles, como espectros atrapados en la niebla, había más motociclistas. Algunos eran jóvenes y arrogantes como el primero que vi. Otros eran viejos y decrépitos como el segundo. Todos estaban en silencio, algunos trabajando en sus motos, otros simplemente mirando al vacío. Eran como ecos, atrapados en un bucle sin fin. Y entonces lo entendí. Esto no era una carretera normal. Era una especie de limbo, un purgatorio para almas como la mía, que se negaban a soltar el pasado, que se aferraban a una identidad, hasta que se convertía en su propia prisión. Esos no eran fantasmas, eran versiones de lo que fui y de lo que podría llegar a ser si no cambiaba mi rumbo. Estaba viendo mi propio futuro, un eco eterno en la niebla, condenado a repetir el mismo viaje para siempre. No sé cómo salí de allí, solo recuerdo haber gritado, haber rezado, haberle suplicado a cualquier Dios que me escuchara, que me diera otra oportunidad. Recuerdo haber cerrado los ojos y haber acelerado a ciegas, esperando el impacto final. Cuando los abrí, la niebla había desaparecido, el sol brillaba, y yo estaba en la entrada de un pequeño pueblo llamado Jasper. La carretera estaba seca. Era como si hubiera despertado de una pesadilla. Vendí mi Harley una semana después. El viaje no me demostró que seguía siendo lobo. Me demostró que Javier necesitaba vivir. Ahora tengo un trabajo modesto en un taller y estoy intentando reconectar con mi familia. A veces, cuando el clima se pone húmedo y la niebla baja, me parece escuchar a lo lejos el eco de un motor V-Twin y un escalofrío me recorre la espalda. Es el sonido de la jaula que casi me atrapa para siempre. Y eso es lo que viví. Gracias por el espacio, señor. Williams, sigamos escuchando las historias de la carretera. Reflejos rotos. Buenas noches a todos en Martínez Historias Horror. Mi nombre es Arturo, y lo que voy a contarles sucedió cuando trabajaba como guardia de seguridad privada, poco después de haber dejado el ejército. Serví en el extranjero, en lugares de los que no se habla en las noticias. Vi cosas, hice cosas, y dejé de hacer otras que debía haber hecho. Volví con una medalla que no sentía merecer, y una carga en el alma que ningún psicólogo del gobierno podía aliviar. El conflicto que me atormenta no es el estrés postraumático en general, sino un recuerdo específico, una noche en un pueblo perdido de Oriente Medio. Durante una patrulla, mi unidad y yo nos topamos con una situación. Unos colaboradores locales estaban interrogando a una familia en su propia casa. Los gritos de los niños, las súplicas de la mujer. Mi superior me ordenó por radio no intervenir, mantener la posición, no comprometer la misión por asuntos locales, y obedecí. Me quedé al otro lado de la calle, escuchando, mientras mi humanidad se hacía pedazos. El silencio que vino después fue peor que los gritos. Esa noche, mi silencio me hizo cómplice, y ese es un peso que nunca me he podido quitar de encima. Al volver a la vida civil, el único trabajo que encontré que se ajustaba a mis habilidades fue el de seguridad. Me asignaron la vigilancia nocturna de un complejo industrial abandonado en el desierto de Arizona, cerca de la frontera. Iban a demolerlo, y mi trabajo era básicamente evitar que vándalos o migrantes lo usaran como refugio. Un trabajo fácil, solitario, perfecto para alguien que huía de la gente. El lugar era un laberinto de almacenes de metal oxidado,
y edificios de oficinas con las ventanas rotas. Durante el día, el calor era sofocante. Por la noche, el desierto se volvía un lugar extrañamente ruidoso. El viento silbando a través de las estructuras rotas, los coyotes aullando a lo lejos. Yo hacía mis rondas en una vieja camioneta, con el único consuelo de un termo de café y la radio. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. La soledad y el silencio del lugar eran casi terapéuticos. Pero el desierto tiene una forma de meterse en tu cabeza. Empecé a sentirme observado. Al principio, lo atribuí a los nervios, a los fantasmas de mi pasado que siempre me acompañaban. Durante mis rondas, los pensamientos sobre esa noche en particular volvían con más fuerza. El viento aullando entre los almacenes se convertía en los gritos de aquella familia. El crujido del metal sonaba como una puerta derribada. Mi mente, mi culpa, estaba convirtiendo el lugar en un escenario para mi tormento personal. La cosa se puso extraña una noche de luna llena. Estaba en el edificio de oficinas principal, un bloque de concreto de 3 pisos. La mayoría de las ventanas estaban rotas, y el viento creaba corrientes de aire que movían papeles viejos por los pasillos. Estaba en el segundo piso, alumbrando con mi linterna, cuando escuché un ruido en el piso de arriba. No era el viento, sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo metálico por el suelo. Subí las escaleras con cautela, mi mano cerca de mi arma. El ruido se detuvo. El tercer piso era una gran sala abierta, llena de escritorios y sillas volcadas. La luz de la luna entraba a raudales por los ventanales rotos, bañando la escena en una luz pálida y fantasmal. No había nadie. Un animal, me dije, aunque el sonido no parecía de un animal. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la sala había un gran espejo de pared, de los que solían poner en las salas de juntas. Estaba sorprendentemente intacto, aunque cubierto de polvo. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa. Limpié una parte con la manga de mi camisa y me miré. Vi mi rostro cansado, la barba de varios días, los ojos de un hombre que ha visto demasiado. Y entonces, en el reflejo, detrás de mí, vi moverse algo. Me di la vuelta de golpe, con el corazón en la garganta. No había nada, solo escritorios volcados y sombras. Volví a mirar el espejo. Mi reflejo estaba allí, pero en el fondo de la sala reflejada, una sombra se movió de nuevo, escondiéndose detrás de una columna. No era mi sombra, era más delgada, más rota. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz sonando débil en la inmensidad de la sala. Silencio. Apunté mi linterna hacia la columna donde había visto moverse la sombra en el reflejo. No había nada, pero cuando bajé la linterna y mis ojos se acostumbraron de nuevo a la penumbra, vi algo en el suelo que no estaba antes. Un pequeño zapato de niña, viejo y gastado. No estaba allí cuando entré. Lo habría visto. El pánico empezó a apoderarse de mí. Esto no era normal. Volví a mirar el espejo, casi en contra de mi voluntad. Mi reflejo seguía allí, pero ahora, a su lado. Había otras figuras. Eran siluetas, como hechas de humo oscuro. Una mujer, 2 niños pequeños. No tenían rostro, solo formas borrosas. Estaban de pie, mirándome desde el otro lado del cristal. Y aunque no tenían boca, sentí, oí, su acusación silenciosa. Eran ellos, la familia que no salvé. Retrocedí tropezando. Caí sobre un escritorio volcado. El espejo. El espejo no reflejaba la sala. Reflejaba mi memoria. Reflejaba mi infierno personal. Salí de allí corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a mi camioneta. Me encerré dentro, jadeando, sudando a pesar del frío del desierto. Intenté contactar a mi supervisor por radio, pero solo recibía estática. Una estática que, por momentos, parecía modularse en susurros, en palabras en un idioma que no entendía, pero que reconocía de aquella noche lejana. Me quedé en la camioneta hasta el amanecer.
mirando el edificio de oficinas, esperando ver algo moverse. No pasó nada. Cuando salió el sol, el miedo dio paso a una extraña determinación. Tenía que saber si estaba loco. Volví al edificio, esta vez con la luz del día. Subí al tercer piso. La sala estaba tal y como la recordaba. Pero el espejo estaba roto, hecho añicos, como si alguien lo hubiera reventado con una fuerza tremenda desde dentro. Y en el suelo, entre los miles de fragmentos de cristal, no había ningún zapato de niña. Renuncié a ese trabajo al día siguiente, pero la experiencia no me abandonó. A veces, cuando me miro en un espejo o en el reflejo de una ventana, por una fracción de segundo, no me veo a mí mismo. Veo a aquella familia, sus siluetas oscuras mirándome desde el otro lado, recordándome el precio del silencio. He llegado a creer que lo que vi en ese complejo no era un fantasma del lugar, sino un fantasma que yo mismo traje conmigo, un reflejo roto de mi propia alma rota. Aún tiemblo al recordarlo. Aquí el Señor. Williams con el siguiente relato de nuestros oyentes. La carrera nocturna. Buenas noches, señor. Williams. Mi nombre es Miguel y le escribo desde la Ciudad de México. Fui taxista durante casi 15 años, la mayor parte del tiempo en el turno de noche. Las calles de esta ciudad a altas horas de la madrugada son otro mundo. Ves de todo, borrachos, enamorados, gente saliendo de trabajar, gente yendo a lugares de los que es mejor no preguntar. Uno se vuelve un poco filósofo, un poco psicólogo, un poco confesor. Pero una noche me convertí en testigo de algo que no tiene explicación. Para que entienda la historia, necesito hablarle de mi esposa, Elena. Ella fue la luz de mi vida. Digo, fue porque, aunque sigue viva, la mujer con la que me casé ya no está. Hace unos 5 años le diagnosticaron una forma muy agresiva de Alzheimer. Ha sido un declive lento, doloroso y cruel. Ver a la persona que amas desvanecerse frente a ti, olvidar tu nombre, olvidar su propia historia, es un tipo de infierno para el que nadie te prepara. Mi vida se convirtió en un ciclo agotador. Durante el día, la cuidaba, le leía, le ponía su música favorita, la ayudaba a comer. La mayor parte del tiempo, me miraba con ojos vacíos, perdida en su propio mundo. Por la noche, cuando una enfermera o mi cuñada venían a relevarme, yo salía a trabajar con el taxi. Cada peso contaba para pagar sus tratamientos, la ayuda en casa. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Me sentía atrapado en un duelo sin fin por alguien que todavía respiraba a mi lado. El taxi, la noche, era mi único escape, un lugar donde podía estar solo con mi dolor. La anécdota que lo cambió todo fue una tarde, unas semanas antes del incidente. Estaba intentando que Elena comiera un poco de sopa. De repente, me miró, y por un instante, un destello de lucidez brilló en sus ojos. Miguel, dijo, con su voz de antes, ¿por qué estás tan triste? Y luego, el destello se apagó, y volvió a ser una extraña en mi propia casa. Ese momento de claridad fue casi más doloroso que el olvido constante. Me rompió el corazón. Salí a trabajar esa noche con esa pregunta resonando en mi cabeza. ¿Por qué estás tan triste? Fue una de esas noches de lluvia persistente. El asfalto brillaba, reflejando las luces de neón de la ciudad, como una pintura impresionista. No había mucho trabajo. Cerca de las 3 de la mañana, estaba circulando por la colonia Roma, pensando en dar por terminada la jornada. Mi mente, como siempre, estaba con Elena, con los recuerdos, con la aplastante sensación de soledad. Entonces, vi a un hombre bajo la marquesina de un cine antiguo y cerrado. Estaba perfectamente quieto, con un paraguas negro que le cubría la cara. Llevaba un traje oscuro, anticuado pero impecable. Me detuve a su lado. Bajé la ventanilla. ¿Libre?, preguntó. Su voz era tranquila, educada, pero tenía un timbre extraño, como si resonara desde muy lejos. Sí, suba, le contesté. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó.
Cerró el paraguas con un movimiento preciso y lo colocó a su lado. Al sur, por favor, por Insurgentes, yo le indico dónde. Inicié la marcha. El hombre no dijo nada más al principio. Lo miré por el espejo retrovisor. No podía verle bien la cara, estaba en sombras, pero parecía de mediana edad. Lo más extraño era su quietud. No miraba por la ventana, no usaba el teléfono. Simplemente estaba sentado, mirando al frente. El único sonido era el de la lluvia y los limpiaparabrisas. Después de varios minutos de silencio incómodo, él habló. Una noche difícil, Miguel. Me quedé helado. Nunca le había dicho mi nombre. Mi licencia de taxista estaba en la guantera, no a la vista. Disculpe, ¿cómo sabe mi nombre? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Él sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. La gente habla, y la noche escucha. Lleva un gran peso sobre los hombros. Mi primer instinto fue el miedo. Era un asaltante, un secuestrador, pero su tono no era amenazante. Era comprensivo, casi compasivo, y eso era aún más perturbador. No sé de qué me habla, mentí. Claro que sí, dijo suavemente. Hablamos de Elena. Hablamos de ver cómo la memoria se convierte en niebla. Hablamos de la tristeza de cuidar a un fantasma con latido. Cada palabra era un golpe directo a mi alma. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía saber detalles tan íntimos? Me había estado investigando. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Exigí, mi voz temblando. Solo soy un pasajero, alguien que ofrece una perspectiva diferente, contestó. Usted la ve desvanecerse, pero piense en ella, para ella. Cada día es un nuevo comienzo, sin el peso del ayer. Quizás la verdadera prisión no es la de ella, sino la suya. Usted está encadenado a los recuerdos de lo que fue, incapaz de aceptar lo que es. Sus palabras eran crueles y extrañamente lógicas. Me desarmaron por completo. Seguí conduciendo en automático, mis manos apretando el volante. La lluvia arreciaba, golpeando el techo del coche como un tambor frenético. La ama profundamente, continuó el pasajero. Tanto que se está borrando a sí mismo en el proceso. Se está convirtiendo en un cuidador, en un proveedor. Pero ha olvidado ser Miguel. La pregunta que le hizo ella el otro día. Lo está persiguiendo, ¿verdad? ¿Por qué estás tan triste? En ese momento tuve que orillarme. Apagué el motor y me giré para enfrentarlo. ¿Cómo sabe eso? Dígamelo. El hombre finalmente levantó la vista, y la luz de un farol iluminó su rostro por un instante. No era un rostro normal. Sus rasgos parecían fluidos, indefinidos, como si estuviera mirando un recuerdo borroso, pero sus ojos eran antiguos, profundos y llenos de una sabiduría terrible. Hay finales que son peores que la muerte, Miguel, dijo, su voz perdiendo su tono amable y volviéndose fría como el acero. Y hay soluciones para esos finales, formas de liberar a ambos de su dolor. ¿Qué está insinuando? Susurré, el horror apoderándose de mí. El amor a veces exige el sacrificio definitivo, poner fin a su sufrimiento y al suyo. Un último acto de misericordia, dijo, y en la oscuridad de su mano me pareció ver el brillo de algo. Una jeringa, un frasco. Mi mente no podía procesarlo. Usted está loco. Bájese de mi taxi ahora mismo, grité, el pánico dándome fuerzas. El hombre no se movió. Simplemente me miró con aquellos ojos insondables. La dirección, Miguel. Usted sabe a dónde vamos, al final del camino. Solo tiene que seguir conduciendo. De repente, el coche se llenó de un olor dulzón y enfermizo, como de flores marchitas en un funeral. Miré por la ventana y me di cuenta de que ya no estábamos en Insurgentes. La calle era desconocida, estrecha, bordeada de edificios viejos y decrépitos que parecían a punto de derrumbarse. No había otras luces ni otros coches, solo nosotros, en esa calle que no parecía de este mundo.
Entendí que este pasajero no era humano, era una tentación, una manifestación de mi desesperación más oscura, dándome la salida más monstruosa posible. Con un grito, encendí el motor y di un volantazo, subiendo el coche a la acera y golpeando una pared. El impacto me lanzó contra el volante. Cuando recuperé el aliento y miré hacia el asiento trasero, estaba vacío. El paraguas negro yacía en el suelo. La puerta estaba cerrada. Miré hacia afuera. Estaba de vuelta en Insurgentes, justo donde me había orillado. La lluvia seguía cayendo. No había ninguna calle desconocida, ningún edificio decrépito. Tomé el paraguas con manos temblorosas. Era viejo, de una marca que no se fabricaba desde hacía décadas. Lo tiré al asiento del copiloto como si quemara. Conduje directo a casa. Rompí todas las leyes de tránsito. Entré y fui a la habitación de Elena. Estaba durmiendo plácidamente. Me senté a su lado y lloré en silencio hasta que amaneció. Nunca supe quién o qué fue ese pasajero. Una alucinación producto del agotamiento y el dolor. O algo más. Algo que la noche de la ciudad vomitó para ponerme a prueba. No acepté su solución, pero su pregunta sigue clavada en mí. A veces, en mis peores momentos, su voz vuelve, susurrándome desde las sombras del asiento trasero, y tengo que luchar con todas mis fuerzas para no escuchar. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta. Continuamos con la siguiente historia en Martínez Historias de Horror. Kilómetro 114. Hola, señor Williams. Le escribo para contarle una experiencia que me hizo dejar de ser trailera. Mi nombre es Sofía. A diferencia de muchos, no entré a este mundo por tradición familiar, sino por escape. Crecí en un ambiente familiar muy opresivo en un pueblo pequeño de Texas. Mi padre era un hombre controlador y violento, y mi hermano mayor siguió sus pasos. Para ellos, yo era una propiedad, no una persona. La cabina de un Peterbilt de 18 ruedas fue mi declaración de independencia, mi fortaleza móvil. En la carretera, yo ponía las reglas. Nadie podía tocarme, o eso creía. Mi conflicto no era con fantasmas ni con deudas. Mi miedo más grande siempre tuvo un rostro, el de mi padre. A pesar de que me fui de casa hacía años y corté contacto, vivía con una paranoia constante de que él o mi hermano me encontrarían. Cada vez que paraba en una estación de servicio y veía una camioneta parecida a la de mi padre, mi corazón se detenía. Este miedo no era una fantasía. Ellos eran hombres tercos y vengativos. El escape no era solo físico, era una batalla mental diaria contra el miedo que me habían inculcado desde niña. La historia que le voy a contar ocurrió en un tramo particularmente solitario de la Interestatal 10, cruzando el oeste de Texas en dirección a Nuevo México. Es una extensión de tierra casi hipnótica, donde el cielo es enorme y la tierra es plana y monótona. Llevaba una carga de electrónicos y conducía de noche para evitar el calor del desierto. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. La única luz era la de mis faros cortando la negrura. Mis pensamientos, como era habitual en estos viajes largos solitarios, habían derivado hacia mi pasado. Recordaba una discusión particularmente violenta con mi padre, la última que tuvimos antes de que me fuera. Sus ojos llenos de ira, su voz gritándome que nunca sería nada sin él, que el mundo me comería viva. A donde sea que vayas te encontraré, me había gritado mientras yo cerraba la puerta. Esa frase era mi maldición personal. Estaba cansada, con los ojos irritados por la carretera. Sintonizaba la radio, buscando alguna señal que me mantuviera despierta. Fue entonces cuando noté unas luces en mi espejo retrovisor. Un par de faros, muy atrás, pero acercándose a una velocidad considerable. No era inusual, pero en esa carretera, a esa hora, cualquier compañía era notable. Las luces se acercaron hasta que pude distinguir la silueta del vehículo. Era una camioneta pick-up vieja de color oscuro, del tipo que es muy común en Texas. Mantuvo una distancia prudente detrás de mí por unos minutos. Luego, se movió al carril de la izquierda como para adelantarme. Instintivamente, miré al espejo lateral mientras pasaba.
El asiento del conductor estaba oscuro. No pude ver bien al piloto, pero en el asiento del copiloto vi un rostro pálido mirándome fijamente. Era un hombre mayor, con una barba canosa y una mirada intensa y furiosa. Se me heló la sangre. Se parecía demasiado a mi padre. La camioneta me adelantó y se reincorporó a mi carril, manteniéndose unos 100 metros adelante. Mi corazón latía desbocado. ¿Coincidencia? Me pregunté. ¿Estás cansada, Sofía? Estás viendo cosas. Intenté calmarme, respirar hondo. Millones de hombres en Texas se parecen, pero la sensación de pánico no se iba. Durante los siguientes 10 minutos, la camioneta mantuvo la misma velocidad que yo. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si yo reducía la velocidad, él también. Era como si estuviera atado a mí por un hilo invisible. La ansiedad se convirtió en miedo puro. ¿Y si era él? ¿Cómo me habría encontrado? Entonces, la camioneta empezó a frenar bruscamente, obligándome a pisar el freno de mi tráiler con fuerza. El olor a llanta quemada llenó el aire. Se detuvo en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Mis faros iluminaban la parte trasera de la camioneta. No tenía matrícula. Mi mente entró en modo de supervivencia. Bloqueé las puertas. Tomé mi teléfono para llamar al 911. No había señal. Por supuesto, estaba sola. La puerta del conductor de la camioneta se abrió. Un hombre alto y corpulento bajó. No era mi padre. Era más joven. Llevaba una gorra de béisbol y no pude verle la cara. Empezó a caminar hacia mí, lentamente, con una calma aterradora. Mi mano fue hacia una pesada llave inglesa que guardaba junto a mi asiento. El corazón me martilleaba en las sienes. Iba a tener que pelear. Pero entonces, algo imposible sucedió. Mientras el hombre se acercaba, vi por el rabillo del ojo un movimiento en mi espejo del lado del pasajero. Giré la cabeza y vi la misma camioneta, exactamente la misma, adelantándome a toda velocidad por el acotamiento derecho. Y en la ventanilla del copiloto, vi de nuevo la cara de mi padre, esta vez sonriendo con malicia. Volví la vista al frente. La camioneta que me bloqueaba y el hombre que caminaba hacia mí habían desaparecido. Simplemente ya no estaban. Me quedé mirando la carretera vacía, iluminada por mis propios faros. El aire estaba en silencio. ¿Me había quedado dormida por un segundo? Fue un microsueño, una alucinación por la fatiga. No podía ser. Se sintió demasiado real. El olor a llanta quemada todavía flotaba en el aire. Con manos temblorosas, puse el tráiler en marcha y seguí conduciendo, esta vez mucho más rápido. Necesitaba llegar a un lugar con luz, con gente. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. No la había. Unos 30 minutos después, vi las luces de un área de descanso. Parecía un oasis en el desierto. Me detuve en la zona de camiones, apagué el motor y me permití temblar por primera vez. Necesitaba un café. Necesitaba ver a otro ser humano. Bajé de la cabina y caminé hacia el pequeño edificio de servicios. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, justo antes de la entrada al área de descanso, había un pequeño marcador de milla, un poste blanco con números negros. Marcaba el kilómetro 114, y al pie de ese poste había una cruz de madera adornada con flores de plástico descoloridas por el sol, un memorial de carretera, como tantos otros. Pero algo me impulsó a acercarme. Clavada en la madera de la cruz, había una fotografía laminada, gastada por el tiempo. La alumbré con la linterna de mi teléfono. Eran 2 hombres sonriendo a la cámara. Uno era joven, con una gorra de béisbol. El otro era mayor, con una barba canosa y una mirada intensa. Era el hombre que vi en el asiento del copiloto, el hombre que se parecía a mi padre. Debajo de la foto, una pequeña placa de metal decía: "Aquí fallecieron Thomas y Thomas Jr. en un accidente. Cuidado en esta carretera. A veces siguen buscando a quien los sacó del camino".
Retrocedí, tropezando. El aire se me fue de los pulmones. No era mi padre, no era mi hermano, era algo peor. Eran los fantasmas de ese tramo de carretera. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué se me aparecieron a mí? Entonces lo entendí. Mi miedo, mi paranoia constante, mi estado mental, de alguna manera los atrajo. El miedo es una energía, señor Williams, y en lugares solitarios como ese, creo que hay cosas que se alimentan de él. Vieron mi miedo a ser perseguida por un padre y un hermano, y tomaron esa forma. Se convirtieron en mi peor pesadilla, personificaron mi trauma. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado paralizada por el miedo, si no hubiera visto a la segunda camioneta y entendido que aquello no era real. Ese fue mi último viaje. Dejé la carga en El Paso y volví a casa en autobús. Vendí el tráiler. El escape que buscaba en la carretera resultó ser una trampa de otro tipo. Me di cuenta de que no podía huir de mi miedo. Tenía que enfrentarlo. Empecé a ir a terapia, a lidiar con el trauma de mi infancia. Ya no miro por encima del hombro. Pero nunca, jamás, volveré a conducir por la I-10 de noche. Hay tramos de asfalto que guardan más que solo recuerdos. Guardan ecos de dolor y de ira. Y si no tienes cuidado, te confundirán con la causa de su tragedia. Hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. La parada del olvido. Señor Williams, buenas noches. Le escribo para contarle algo que me pasó hace apenas 6 meses. No soy trailero ni motociclista. Soy un simple contador. Un hombre de números, de lógica, de explicaciones racionales. O al menos, lo era. Mi nombre es Ricardo, y mi historia trata sobre el duelo y sobre cómo, en ciertos lugares olvidados por el tiempo, el dolor puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Mi hermana menor, Valeria, murió hace un año. Un accidente de coche en una noche lluviosa, en la carretera US 50, en un tramo que atraviesa Nevada, conocido como la carretera más solitaria de América. Ella era todo lo que me quedaba de familia. La noticia me destrozó. Me sumí en una depresión profunda, aderezada con una culpa irracional. La noche del accidente, ella me había llamado. Estaba discutiendo con mi novia por teléfono, una tontería, y no le contesté. Le envié un mensaje. Te llamo luego. Pero ese luego nunca llegó. La culpa de no haber contestado esa última llamada me carcomía por dentro. ¿Y si me necesitaba? ¿Y si esa llamada hubiera cambiado algo? 6 meses atrás, recibí una llamada. Mi tía en California había sufrido un derrame cerebral. Tenía que ir a verla urgentemente. El camino más directo desde mi casa en Utah era, irónicamente, la misma US 50. La idea de conducir por esa carretera, por el mismo asfalto donde mi hermana perdió la vida, me llenaba de pavor, pero no tenía opción. El viaje fue una tortura. Cada kilómetro era un recordatorio. El paisaje desértico, vasto y vacío, parecía un reflejo de mi propia alma. Conducía con el estómago hecho un nudo, y la voz de mi hermana resonaba en mi cabeza. Te llamo luego, sé. Repetía como un mantra infernal. Cayó la noche y con ella, una extraña niebla helada que se pegaba al suelo. La fatiga me estaba venciendo. Necesitaba parar, tomar un café, estirar las piernas. Fue entonces cuando vi unas luces de neón parpadeando a lo lejos. Un letrero que decía, he a ti otro que apenas se distinguía, motel. Era una de esas paradas de carretera que parecen congeladas en los años 60. Se llamaba The Sundowner. No había otros coches en el aparcamiento. Dudé por un momento. El lugar tenía un aspecto desolado, casi abandonado, pero estaba desesperado. Entré a la cafetería. El interior era surrealista. Una barra larga, taburetes de vinilo rojo, una rocola silenciosa en una esquina. Detrás de la barra, una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño y una mirada cansada, limpiaba un vaso con un trapo. Buenas noches, dije, mi voz sonando demasiado alta en el silencio. Ella levantó la vista sin sonreír.
¿Qué va a hacer? Un café, por favor, para llevar. Mientras preparaba el café, me fijé en los otros clientes. Había 3. Un hombre con sombrero de vaquero sentado en una mesa al fondo, mirando fijamente la pared. Una pareja joven en un reservado, sentados uno frente al otro, sin hablar, sin tocar su comida. Todos parecían ausentes, como figuras de cera. El ambiente era pesado, cargado de una tristeza palpable. Aquí tiene, dijo la mujer, poniéndome el vaso de cartón en la barra. Son $2. Le di el dinero. Mientras guardaba el cambio, ella me miró fijamente. Sus ojos eran pálidos, casi incoloros. «Usted trae un dolor muy grande», dijo. No fue una pregunta. Me quedé sin palabras. He tenido un año difícil, admití. Esta carretera se lleva a mucha gente, continuó. Su voz era un susurro monótono. Pero a veces ofrece una segunda oportunidad, una forma de olvidar. Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró una chica joven. Llevaba una chaqueta de mezclilla, el pelo mojado por la niebla. Se me cortó la respiración. Era idéntica a mi hermana Valeria, la misma altura, el mismo pelo oscuro, la misma forma de caminar. Se sentó en la barra, a 2 taburetes de mí. No me miró. Lo de siempre, Rose, le dijo a la camarera. Enseguida, cariño, contestó Rose. Yo estaba paralizado. No podía ser. Era una coincidencia imposible. La chica sacó su teléfono y mi corazón dio un vuelco. Era el mismo modelo y la misma funda de teléfono que tenía mi hermana. Disculpa, logré decir, mi voz temblorosa. Te pareces mucho a alguien que conozco. La chica finalmente me miró. Sus ojos eran los ojos de Valeria, pero estaban vacíos, confundidos. Ah, sí, dijo con una media sonrisa triste. Mucha gente me dice eso. Mi hermana, ella, empecé a decir, pero las palabras se me atoraban. Rose, la camarera, intervino. No la molestes. Ella está esperando una llamada importante. Esa frase, esperando una llamada, fue como un puñetazo en el estómago. Saqué mi teléfono. Tenía que saberlo. Marqué el número de mi hermana, un número que sabía que estaba desconectado. Sonaría el mensaje de la operadora, pero no fue así. Al otro lado de la barra, el teléfono de la chica empezó a sonar. Ella lo miró. En la pantalla se iluminó mi nombre, Ricardo. Levantó la vista y me miró, y por primera vez vi un destello de reconocimiento, de pánico, como si estuviera despertando de un largo sueño. ¿Ricardo?, susurró. El hombre del sombrero de vaquero se giró lentamente. La pareja del reservado levantó la vista. Todos me miraban. Sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de una envidia desesperada. Rose golpeó la barra con la mano. No deberías haber hecho eso, siseó, su rostro contorsionado por la ira. Este es un lugar para los que esperan, un lugar para olvidar hasta que el mundo los olvide a ellos. La chica, mi hermana, se levantó. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Las lágrimas corrían por su rostro. Te llamé. Estaba lloviendo. El coche. Lo entendí todo en un instante de horror cósmico. Este lugar no era real. Era una estación de paso, un limbo para las almas que murieron en esa carretera, atrapadas en sus últimos momentos, esperando algo que nunca llegará. Una llamada, un rescate, un te llamo luego. Y yo, con mi dolor, con mi culpa, había abierto una brecha y había entrado. Y al llamar, la había hecho recordar. La había anclado de nuevo a su tragedia. «Tienes que irte», gritó Ross. «Ahora, no perteneces aquí». Los otros clientes se estaban levantando. Sus movimientos lentos, amenazantes, se acercaban. «Valeria, ven conmigo», le grité.
Ella negó con la cabeza, llorando. No puedo, ya no puedo salir de la carretera, Ricky. Pero tú sí. Vete, por favor, vete. Una fuerza invisible pareció empujarme hacia la puerta. Luché contra ella, queriendo quedarme, queriendo arreglar mi error, pero era demasiado fuerte. Salí despedido de la cafetería y caí sobre el asfalto. La puerta se cerró de golpe. Me levanté y miré. La parada de Sandauneria no estaba. En su lugar, solo había los cimientos de un edificio quemado hacía mucho tiempo. No había luces, no había cafetería, no había motel. Solo el desierto, la niebla y el silencio. Conduje el resto del camino en un estado de shock. Mi culpa no ha desaparecido, pero ahora es diferente. Está mezclada con un horror que no puedo describir. Sé que lo que vi fue real. Mi hermana está atrapada en ese lugar, en esa parada del olvido, reviviendo sus últimos momentos. Y la peor parte es que, por un instante, yo le di la esperanza de salir. Una esperanza que yo mismo le tuve que arrancar. A veces, por la noche, miro mi teléfono y siento el impulso de marcar su número. Pero no lo hago, porque sé que al otro lado de la línea, en un lugar que no está en ningún mapa, ella contestará, y no hay nada que yo pueda hacer para ayudarla.